siempre, les doy la bienvenida a las diferentes plataformas del Mostrador en esta oportunidad, en un nuevo programa donde vamos a conversar, reflexionar, hacer balances a propósito de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde los temas y las deudas pendientes, por supuesto que no son pocos. Vamos a hablar también sobre los avances en materia de género y también reflexionar en torno a cómo finalmente las demandas feministas de los últimos años se han materializado o no en políticas públicas efectivas en materia de violencia, en materia de igualdad, perspectiva de género en términos políticos, en fin. Hay una conversación bastante nutrida que vamos a tener con dos expertas en la materia que ya están viendo en pantalla. En primer lugar, saludo a la profesora académica, antropóloga, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Sonia Montesino. Profesora, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos a conversar estos minutos en este día tan importante. Muy bien, muchas gracias y muy contenta de compartir con Hilary, digamos, esta conversación. Bueno, y también saludo a Hilary Giner, historiadora feminista, integrante de la red de historiadoras feministas, académica de la Universidad Diego Portales. Hilary, ¿cómo estás? Muchas gracias también por acompañarnos. Sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y también muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, conversemos rápidamente en función del tiempo. Las quiero invitar en este primer momento a reflexionar, a hacer un balance en torno a las demandas del mundo feminista, los avances y retrocesos que hemos visto a partir de los últimos años. Son muchos los temas que hay sobre la mesa. Está el tema, por ejemplo, de la evaluación de la implementación de la ley de aborto tres causales, la violencia femicida, si estamos avanzando o no en términos concretos en materia de prevención de los femicidios, el matrimonio igualitario, pensión de alimentos, en fin, son muchos los temas que están sobre la mesa y que hoy día nos invitan a hacer un balance en torno a cómo estamos, el estado de las cosas en relación a la agenda de género en nuestro país. Profesora Sonia Montesino, le paso la palabra para que brevemente nos pueda dar su panorama, su balance general en relación a estos temas. No es fácil hacer un balance, digamos, y una síntesis, porque son múltiples, digamos, las aristas, ¿no? Y además histórica, Hillary lo sabe muy bien, ¿no? Y cómo uno puede leer, digamos, las demandas en una larga duración también, no solamente, digamos, una radiografía de este momento, ¿no? Entonces, a mí, yo lo primero que quisiera aclarar es que cuando estamos hablando de feminismo o estamos hablando de movimiento feminista, estamos hablando, ¿no es cierto?, de un movimiento que está muy ligado a la cultura y básicamente a una contracultura, en el sentido de que hay un cuestionamiento, ¿no es cierto?, a los roles, ya a la posición y condición de las mujeres, y eso arranca, y yo diría que son como las genealogías, las raíces del feminismo, y si uno lo lee desde esa perspectiva, yo creo que hemos avanzado, ¿ya? Pero también creo que hay una enorme cantidad de cosas en las cuales todavía no podemos decir, ¿ya? Que estamos en una muy buena posición. La impresión que yo tengo, si uno hace un balance, es que tenemos logros, ¿ya? En términos de ingreso de las mujeres, ¿no es cierto? Inclusión de las mujeres en determinado tipo de esferas. No obstante, cuando analizamos, ¿no es cierto?, cómo están en esas esferas, de qué manera ingresan a esas esferas, nos damos cuenta que las estructuras, estas estructuras culturales de larga duración, siguen funcionando. ¿Ya? Después, si quieres, me puedo referir a algo muy, muy, muy concreto, digamos, que tiene que ver con el tema de acceso, digamos, de las mujeres a la educación superior. ¿Ya? Pero solamente quisiera colocar un tema que tiene que ver con esta construcción simbólica y cómo el movimiento feminista, digamos, tiene todavía mucho que decir y mucho que avanzar. Respecto a las pensiones de alimentos, ¿ya? Claro, yo creo que es un logro, ¿ya? Pero es un logro persecutorio, ¿ya? Es el Estado, digamos, ¿no es cierto?, el que se encarga de hacer punir, digamos, a estos hombres que históricamente, digamos, y fundamentalmente en Chile muy tempranamente, han sido ausentes, ¿no?, de la paternidad y la responsabilidad de los hijos, ¿ya? Entonces, claro, la pregunta que uno se hace es,
con estas acciones, digamos, punitivas sobre los hombres que no asumen su paternidad, se va a lograr realmente pensar en una corresponsabilidad y simbólicamente, y ahí es donde voy, porque por eso digo que es muy importante, simbólica y culturalmente, esta posición, digamos, que tienen hombres y mujeres, varía o no. Porque claro, la punición, ¿no es cierto?, sirve, pero la gran pregunta es si eso va a transformar estas masculinidades, digamos, que abandonan su paternidad. Lo dejo hasta ahí para que Hilary tome la palabra. Hilary, desde tu punto de vista en materia de avances, retrocesos, ¿qué balance puede hacer también desde una perspectiva más histórica, retrocediendo un poco en el tiempo a cómo estamos hoy? Como planteamos en el libro de Históricas, ¿no?, donde participé, que salió en el año 2021, efectivamente, si pensamos en el movimiento de feministas y mujeres, no desde un punto de vista, digamos, como más histórico, probablemente tal, ¿no?, de pensar en esto de un movimiento que ya tiene como más de un siglo, ¿no?, de presencia. Efectivamente, podríamos decir que igual y dentro de todo los últimos 10 años hemos visto como una masificación y una diversificación muy importante, ¿no?, respecto al movimiento feminista en Chile. O sea, si pensamos no solamente en algo como calle, por así decirlo, ¿no? Efectivamente hemos tenido unos 8 de marzo muy, muy, muy masivos, hemos tenido, digamos, como también una transversalización, ¿no?, de temas feministas, ¿no?, en muchos ámbitos políticos. Tenemos un movimiento feminista, digamos, reconocido a nivel mundial, ¿no?, regional y mundial. Eh, y no obstante, o sea, digo eso como un poco en tono tal vez más de celebración, pero no obstante también yo creo que es importante reconocer, para hacer este balance, que el año pasado igual podríamos decir que esto, el voto rechazo, y también esto de rechazar, ¿no?, una constitución que era explícitamente feminista, evidentemente provocó un tipo de crisis, ¿no? O sea, provocó, ¿no?, como mucho cuestionamiento, ¿no? Yo creo que estamos un poco en este 8 de marzo como saliendo un poco de ahí, ¿no? O sea, todavía yo creo que hay un cierto nivel de shock, ¿no? O sea, respecto a esto. Y como pregunta respecto a cómo ahora y para dónde irnos, ¿no?, respecto a esta demanda feminista dentro de un proceso constitucional que sigue, pero con características muy diferentes, ¿no? Y que ha sido, yo creo que desde el movimiento feminista de mujeres de repente muy difícil de navegar, ¿no?, como este nuevo contexto. Entonces yo creo que en ese sentido, claro, estoy de acuerdo que también hay muchas otras temáticas respecto al movimiento feminista. El no punitivismo, por ejemplo, es un temazo que también es algo que se ha trabajado a nivel del movimiento feminista en Chile y también, digamos, a nivel regional y transnacional. Yo creo que en muchos casos recién estamos tratando de irnos más allá de un paradigma netamente punitivo y empezar a explorar, por ejemplo, justicia feminista o restaurativa o transformativa, y qué significa eso respecto a la violencia, ¿no?, y otra forma de pensar violencia. Y a la misma vez yo creo que también otro tema que ha sido muy importante, ¿no?, como para feministas, es el tema de derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que el tema del aborto libre o el aborto legal también es un tema muy importante, ¿no?, que hemos tenido que seguir insistiendo, porque como tú dijiste, efectivamente también hay el problema de objeción de conciencia, incluso con la ley que tenemos de 3 causales, pero también todo lo que no se cubre esa ley y cómo podemos ir avanzando, como el país vecino de Argentina sí logró legalizar, ¿no?, diciembre 2020, y donde todavía no quedamos al debe, ¿no?, respecto a eso. Y también yo creo que hay otros temas respecto a cómo pensamos de una forma más interseccional o decolonial también, ¿no?, los feminismos, que creo que eso también es otro desafío muy importante, ¿no? Cómo entra el antirracismo, cómo entra, por ejemplo, la protección de las aguas y las tierras también, ¿no?, en nuestro feminismo, cómo entra temáticas como de cuidados también, ¿no?, de forma transversal dentro de nuestros feminismos. Y yo creo que ahí también hay compañeras, compañeros, digamos, tanto también disidencias, afrodescendientes, pueblos originarios, que también están expandiendo y abriendo también, ¿no?, preguntas muy importantes
y áreas así feministas importantes para el movimiento, que también ponen en tensión, ¿no?, el mismo movimiento. Entonces yo creo que en ese sentido también estamos, como decía al principio, ¿no?, estamos en un momento de masificación, diversificación, de muchas tensiones y también muchas preguntas frente, digamos, al contexto actual, político y social en Chile, que también es un contexto tal vez un poco menos favorable de lo que habríamos pensado, ¿no?, hace un año o 2 años atrás, donde sí era difícil, o sea, nunca ha sido fácil, digamos, para los feminismos en Chile, pero donde yo creo que el voto rechazo también fue un golpe muy duro, digamos, como para nosotras y nosotres. Y también ahora estamos en este contexto, 50 años del golpe de Estado, que yo creo que también es otro contexto donde nos estamos levantando como feministas de forma importante, tanto para proponer esto de ponerle fin a la Constitución de 1980 de Pinochet, ¿no?, que es como también una parte, ¿no?, de ese legado dictatorial, como también para reconocer y reparar, ¿no?, esto de una serie de impunidades e injusticias, ¿no?, para mujeres y disidencias, sobrevivientes y víctimas también, ¿no?, de la violencia política sexual, de la desaparición forzada, ¿no?, de la tortura, del exilio, etcétera, ¿no? Yo creo que también estamos en un momento muy importante este año respecto también a ese tipo de reflexión sobre memoria y historia reciente también para feministas. Ujú. Sonia, bueno, Hilary entregó varios elementos de contexto que hoy día ponen de manifiesto desafíos no menores para el movimiento feminista, para la academia desde el feminismo. A su juicio, ¿cuáles son otras prioridades también a tener en consideración en este contexto cruzado en términos políticos, por ejemplo, con este shock que provocó el rechazo al proyecto constitucional que tenía, tal como decía Hilary, un carácter feminista transversal? Se ganó, por ejemplo, en términos de establecer la paridad como transversal, como criterio transversal en términos políticos, pero de ahí en más, ¿qué otros temas para usted son relevantes bajo ese contexto? Bueno, mira, yo creo que Hillary tocó algo que no quisiera, no quisiera dejar pasar, que tiene que ver con la diversidad de los feminismos y tiene que ver también con preguntas que no son solo de ahora. ¿Ya? Son preguntas antiguas, y digo antiguas en el sentido de decir son del siglo pasado. Por ejemplo, claro, porque aquí hay un síndrome que tiene que ver con el síndrome también de la fragmentación, ¿no? Y entonces, ¿cómo logramos que todos estos hilos ya diversos, de los problemas diversos, puedan comprenderse, ¿no es cierto?, al interior de una práctica y de una reflexión que sea, entre comillas, común y que nos pueda llevar a algo que yo creo que no lo hablamos mucho, pero que sí es real, que, claro, cuando nosotros hablamos de una constitución feminista, creo que tampoco nunca quedó muy claro, ¿ya? ¿Qué es esa constitución feminista? Porque qué es feminismo para muchas personas ya es justamente diverso. Por ejemplo, hoy día hay movimientos de feminismo liberal, que podríamos llamar, que están muy contentos con los modos en que se está reconstruyendo el proceso de la constitución, ¿ya? Entonces, claro, ese feminismo liberal, por ejemplo, que de alguna manera se expresa en comunidad mujer, ¿ya? Y en otras también agrupaciones, ¿ya? Cómo convive, cómo se relaciona, cómo conversa, ¿te fijas? Porque puede estar completamente de acuerdo con muchas de las cosas, sí, feminicidio, la violencia, ¿ya? Pero la pregunta es ¿cuál es el fondo de lo que queremos cambiar? O sea, si nosotros seguimos al interior de determinado tipo de estructuras que tienen que ver justamente con formas de poder, con jerarquías, con una serie de cosas, bueno, sí, mira, da lo mismo, ya que seamos mujeres u hombres, ¿sí? Da lo mismo. Entonces, creo que ahí hay que tener como finura, digamos, en eso. Entonces, la gran pregunta que yo me haría, digamos, es cómo podemos lograr tener esta conversación y un diálogo que no sea precisamente un diálogo de élite, un diálogo académico, porque yo soy antropóloga, recorro, digamos, el país de una manera u otra, ¿ya? Y la palabra misma, feminismo, a muchísimos grupos de mujeres que también son históricos, por ejemplo, grupos mapuches, de mujeres mapuches que llevan no 5 años, llevan 20 y 30 años, digamos, trabajando en conjunto. Esa palabra genera estas tensiones que está hablando Hillary, que son muy buenas que existan, pero yo creo que son tensiones que todavía no resolvemos. Entonces, si todavía no resolvemos esas tensiones, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para decir Chile avanza, ¿no es cierto?, en una política feminista?
¿no? ¿Qué significa, digamos, esa política feminista para los diversos sectores? Desde el punto de vista teórico podemos discutir, podemos hablar, podemos, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de cómo pensamos en las otras, o sea, esto que habla Hillary de la descolonización, por ejemplo, a mí me da mucha risa porque de repente es una pura discusión académica, ya, y una pura discusión, digamos, de determinados grupos que de alguna manera también reproducen ya un colonialismo y ahora un feminismo que también es colonialista en el sentido, ¿no es cierto?, de que quiere imponer unívocamente una determinada manera de ver. Entonces, creo que todas esas cosas son cosas que tenemos que reflexionarlas y yo me alegro mucho, lo que sí creo, y en ese sentido sí creo que hay un gran avance, ya es en el hecho de que estos temas estén y puedan estar, digamos, ya en la discusión pública. O sea, el hecho de que alguien diga gobierno feminista implica, ¿no es cierto?, una gran interrogación de qué significa decir una constitución feminista, es otra gran interrogación. Pero a mí lo que pienso, y esta fue una discusión que se tuvo durante, por ejemplo, la década de los 80, yo pertenezco, digamos, a ese movimiento, como se llama, de las históricas, porque así le han puesto, ya, y las discusiones y las conversaciones que precisamente tenían que ver ya con cómo no nos alejábamos y no construíamos un imaginario también feminista, una práctica feminista desligada completamente de las otras ya rasgos que constituyen a las mujeres y sobre todo en nuestros países. Entonces, este diálogo con el mundo indígena, con el mundo campesino, con el mundo, ¿no es cierto?, general, digamos, múltiple de las clases sociales, ya es una deuda. Y yo creo que es una gran deuda. Hilary, para cerrar en términos de balance, ¿qué otro elemento a ti te gustaría poner sobre la mesa ya como para ir cerrando este primer momento de conversación en relación a los desafíos, ¿no? Desde los movimientos. Bueno, yo creo que hay múltiples desafíos que también son de larga data, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, de cómo los grupos de movimiento feminista también se posicionan frente al Estado, por ejemplo, ¿no? O sea, hay feministas que nunca van a estar no pidiendo nada del Estado o ningún tipo de política pública porque más bien se oponen al Estado, ¿no? Son feministas más autónomas. Yo creo que dentro también de estas corrientes, por ejemplo, feministas decoloniales, antirracistas, también hay muchos grupos que tienen muchas sospechas también frente al Estado. Yo creo que efectivamente, claro, hay mujeres mapuches, mujeres de pueblos originarios que no necesariamente se van a identificar como feministas, como también hay mujeres que sí, y en particular en generaciones un poco más jóvenes, porque efectivamente también yo creo que el tema del feminismo estudiantil, ¿no? O sea, la presencia de grupos feministas, digamos, dentro de las universidades ha sido muy importante, ¿no? Y incluso asambleas, ¿no? Como más de jóvenes a nivel barrial, por ejemplo, todo lo que pasó con el estallido, donde también digamos, los feminismos estaban muy presentes. Creo que en ese sentido, claro, también evidentemente siempre van a haber feministas que se levantan desde la sospecha, ¿no? Frente al Estado, frente a los partidos políticos, frente a cualquier proceso, digamos, como por ejemplo constitucional. Yo creo que eso es algo que es evidentemente muy legítimo y que también tiene que ver, ¿no?, con estas diferentes corrientes feministas que existen en Chile y también a nivel mundial. Y no obstante, yo creo que otra cosa que también me parece igualmente interesante es cómo también han habido feministas, mujeres disidencias que también han optado, digamos, por entrar al Estado y que también han optado, digamos, por entrar a partidos políticos. Y yo creo que eso también es algo como interesante, o sea, es algo también histórico, o sea, sabemos que también, ¿no?, hace desde mucho tiempo que eso ha sido así, pero yo creo que sí hay ciertas figuras que quería mencionar, ¿no?, como Verónica Figueroa Huencho, o pienso en Luz Vidal Wiquereo, que efectivamente también, por ejemplo, Luz Vidal, que viene de Sintracap, o sea, del sindicato de trabajadoras de casa particular, que también es mapuche y que además ahora la subsecretaria, ¿no?, del Ministerio de Mujer y Equidad de Género, me parece un avance importante, ¿no? O sea, lo que significa eso, su presencia, digamos, su forma de dialogar, venir desde feminismos más populares, y esto también de pensar en que también algo, aparte de estos feminismos autónomas, también la presencia de feministas más populares, que también han tenido, ¿no?, una relación compleja con el Estado o el acceso al Estado, porque muchas políticas públicas son desde arriba hacia abajo, ¿no?, y donde no van a tomar en cuenta necesariamente también esto del activismo, ¿no?, y la presencia de feministas populares. Creo que eso también, ¿no?, o sea, como de alguna forma tratar de ver
yo siendo obviamente como historiadora también bien crítica, ¿no? Y como que tengo muchas publicaciones más como en esa línea, pero también pensar que efectivamente esto de dónde también podemos apreciar, digamos, como esto de ciertos intentos, ¿no? Yo creo que esto va un poco con la segunda parte de la entrevista, ¿no? Pero donde también podemos pensar, ¿no? En este balance donde han habido personas donde desde el Estado también están tratando de efectivamente impulsar ciertas políticas públicas, ciertos diálogos, ¿no? Que también me parecen de todo muy rescatables y importantes, porque al final también eso nos lleva un poco también, no sé, cuando vino Francia Márquez, por ejemplo, en la Universidad de Chile, dio su discurso que fue tan importante, hablaba de eso, ¿no? ¿Qué pasa con mujeres feministas, en su caso, mujeres afrodescendientes feministas que llegan a espacios de poder, ¿no? Y eso también yo creo que es una discusión importante que también estamos teniendo con cada más frecuencia dentro de Latinoamérica. Y me parece también muy importante como no pasar por alto, porque efectivamente es un desafío muy grande y además implica la posibilidad de hacer cambio feminista a una escala mucho mayor. Claro. Bueno, hablemos precisamente de ese tema en relación a el balance también de lo que ha sido este primer año de gobierno, porque este 8M se cruza con un primer año de gobierno que se denominó feminista. Han habido encuestas, incluso encuestas al interior del gobierno, donde se ha reflejado un poco a partir de lo que fue el triunfo del rechazo, cierta alejamiento o no una identificación directa con el concepto del feminismo. Por lo tanto, ha habido un cambio de relato en relación a lo que ha sido el trabajo particularmente del Ministerio de la Mujer. Se ha hablado ahora más de una agenda de la mujer, más allá de poner en relieve lo del gobierno feminista. Ahí hay algo más bien simbólico, pero mi pregunta, Sonia, y te paso la palabra, es también en términos materiales, en términos tangibles, cómo podríamos evaluar este primer año de gobierno en materia de las demandas feministas y cómo éstas se han reflejado en términos de políticas públicas, en términos de agenda de gobierno. ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, mira, yo creo que no es fácil en un año, ¿ya? Digamos, concretar o tener cosas, digamos, demasiado concretas, pero yo lo que veo son muy buenos intentos, ¿no es cierto? Y como muy buenos horizontes que se han planteado en muchas, no solamente en el Ministerio de la Mujer, sino también en muchos otros. Como decía Hilary, yo creo que en el Ministerio de Educación, por ejemplo, sí ha habido una cuestión sumamente importante y ahí también quiero destacar, digamos, la participación de Verónica, digamos, Figueroa Huencho. ¿Ya? ¿Por qué razón? Por una cuestión muy importante. No solamente, digamos, por su condición de mapuche que plantea, digamos, la interculturalidad, ya, sino cómo ella ha impulsado muy fuertemente registros, estadísticas, ¿ah? Y eso es bien importante, es decir, estadísticas que den cuenta del estado de situación. En este caso, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes supieron, hubo un informe ya que se elaboró, digamos, en base a datos que entregan las propias universidades sobre una pequeña radiografía, digamos, ¿no? Pero ¿por qué digo que esto es importante? Porque, por ejemplo, lo que ahí se mostraba ya implica ya una puesta en escena, una puesta pública de cómo en conjunto, y eso creo que ahí hay un cambio, Hilary, y en eso yo lo rescataría, digamos, que hay una manera distinta de pensar la política pública. No digo en todos los ministerios porque no lo conozco, voy a hablar solamente, digamos, de ese, otros que conozco creo que no lo han logrado, pero una cuestión mucho más participativa y de ir haciendo conciencia, ¿no es cierto?, a los actores en este caso, digamos, de la educación superior, ya de lo que está pasando. Entonces ahí uno ve, y eso a mí me parece, digamos, que es sumamente importante, porque releva, y en ese caso ese informe, ella también lo planteó, digamos, cuando habló sobre el informe, ya en ese informe, lo que yo hablé al comienzo, digamos, es algo que está súper prístino, que tiene que ver justamente con estructuras ya simbólicas, imaginarias, que siguen operando en la elección de las carreras. Las mujeres tienen brechas positivas de ingreso a las universidades, pero ¿a dónde van?
¿Dónde están? Entonces, la gran pregunta que uno se hace es, y eso creo que es muy importante, digamos, para Verónica, digamos, en este que digo, en este empeño de hacer, digamos, una política pública, digamos, de educación superior distinta, ya es bueno, desde dónde, ¿no es cierto?, trabajamos estas otras brechas, ya, que tienen que ver con los imaginarios, ya, que son sumamente difíciles de transformar. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión súper importante, y yo pienso que a esto hay que darle tiempo, como decía también Hilary como historiadora. O sea, estamos hablando de siglos. O sea, si partimos, digamos, el siglo XVIII, ya empieza a marcar estos problemas. Entonces, la lentitud de estas transformaciones ya hay que comprenderlas, y uno no puede decir, te fijas, no, es que esta agenda feminista no funciona. Estamos hablando de un año, ¿ya? Solamente un año donde hay una nueva mirada completamente distinta a la que existía antes, ¿no? ¿Ya? Y que, entonces, claro, yo digo, lo evalúo desde el punto de vista positivo, porque nos levanta todas las preguntas que hemos estado, además, ¿no es cierto?, planteándonos en este minuto. Y eso para este país, que no piensa, que no discute, ya, que tiene un analfabetismo cultural, porque la verdad es que sobre estos temas, ojo, ya, creo que es sumamente importante, porque ese es un gran desafío. ¿Cómo en conjunto somos capaces, ¿no es cierto?, de leer ya estas transformaciones que están, o sea, la sociedad, digamos, está diciendo, las mujeres lo están diciendo, pero bueno, están todas estas otras ya estructuras antiguas que son sumamente complejas de transformar. Entonces, yo celebro, digamos, celebro que se diga incluso esa palabra feminista, porque nos lleva, digamos, a todas estas preguntas. Y en ese sentido, hago el balance positivo, aunque sea complejo, genera, digamos, una serie de tensiones y de problemas, pero creo que eso es un avance para esta sociedad chilena. Ujú. Hilary, ¿cómo lo ves tú en términos de evaluación, en términos de relato y también en términos más tangibles, de cómo se ha materializado en políticas públicas desde parte del gobierno? Sí, o sea, yo estoy de acuerdo como sumando, restando, también le doy un balance positivo, porque sí, yo creo que es un año y además también es muy difícil, digamos, como en la práctica también llevar, digamos, feminismo o perspectiva de género al Estado, ¿no? O sea, es como, es una tarea, además, yo diría que no empezó ahora tampoco, ¿no? Esto es algo que desde los años 90 han tratado de integrar, han habido iniciativas, y la verdad es que efectivamente, digamos, el patriarcado, ¿no?, está muy fuerte, el machismo está muy arraigado también, ¿no? Así como en estos espacios, por ende es muy, muy difícil. Y no obstante, sí encuentro que han habido iniciativas importantes, ¿no? Esto de ir con paridad, por ejemplo, yo creo que ya es un piso mínimo muy aceptado, digamos, transversalmente en la política. Y recordemos que en algún momento igual no fue tan así. O sea, el primer gobierno de Bachelet, por ejemplo, fue un gabinete paritario, después se tuvo que echar para atrás, y nunca más hubo. El segundo gobierno no fue así. Ha sido muy difícil también, porque desde la derecha o desde otros sectores como, no, eso es como un cierto tipo de cuota, ¿no? Un cuotaje de género que en el fondo como que no corresponde, ¿no? Y entonces como reponer esto de la paridad desde la Convención Constitucional, dentro del gabinete de Boric, etcétera, me parece que es ganar algo, ¿no? Y de a cierto punto yo creo que como no es muy fácil como retroceder. Yo creo que eso vino como para quedarse. Y eso me parece que igual es importante, y además paridad como en todos los niveles del Estado, ¿no? O sea, yo creo que eso también es bien importante, porque termina cambiando también la forma, ¿no?, como a la larga de actuar el Estado. Y yo creo que en conjunto con eso, claro, todavía hay, ¿no?, cuestiones donde estamos al debe. Pienso, por ejemplo, en la integración de disidencia y diversidad sexogenérica. O sea, esto efectivamente, en algún momento se hablaba de una ley más cupo trans, lo cual existe, por ejemplo, en Argentina, la posibilidad de entregar personas trans, por ejemplo, de servicio público, que me parece importante, ¿no? Porque efectivamente es un sector donde laboralmente ha sido muy difícil la inserción, ¿no? O sea, yo creo que hay ese tipo de temática donde también tenemos que seguir impulsando, pensar paridad también desde lo interseccional, ¿no? Donde efectivamente, para que no sean solamente mujeres blanco-mestizas, heterosexuales, de clase alta, que tengan más oportunidades, y no otras mujeres en su diversidad. Pero donde yo veo que igual esa transversalidad tiene que ver también lo que decía antes, ¿no? De pensar en mujeres como también en poder,
la posibilidad de poner asesoras de género en todos los ministerios, de tener también, ¿no?, voceras importantes del gobierno que son feministas. Yo creo que obviamente la más conocida es la Camila Vallejo, que es efectivamente una tremenda vocera y además también que le da, digamos, como una impronta feminista, digamos, a todo lo que es como la voz del gobierno. Me parece muy importante. También incluso, ¿no?, esto de otras ministras feministas, obviamente la Toti Orellana, ¿no?, que también ha sido como de una presencia importante, y incluso otras mujeres del gobierno que no son, digamos, como ministras, como pienso en la Marcela Sandoval en Prodemo, o incluso la misma como, entre comillas, ¿no?, lo que han llamado primera dama, pero la Irina Caramanos también, que ha tenido un rol, digamos, con esto de darle una vuelta a esto de qué significa ese rol, y también esto de tratar de efectivamente pasar las fundaciones que habían sido, ¿no?, de la dirección sociocultural a otros ministerios y tratar efectivamente de como replantear, ¿no?, su rol como mujer y como pareja, que ha sido muy difícil y ha recibido muchas críticas por lo mismo, pero me parece que va en una cierta línea también respecto a que debe ser un gobierno feminista, donde no es por tu relación de pareja o el nepotismo, etcétera, donde vas a llegar a un cierto rol de poder, y tratar también, ¿no?, de repensar esta como lógica más como caritativas de fundaciones, porque esas lógicas, ¿no?, de las fundaciones vienen efectivamente también de procesos históricos de primera dama, también lo que pasó en la dictadura con Lucía Iriart, ¿no?, y donde efectivamente tratar de reestructurar eso también ha sido bien importante. Entonces yo creo que ese tipo de iniciativa también me parece algo muy importante a la larga, porque también tiene un mensaje, digamos, como más público respecto a cómo pensamos el rol de la mujer en la disidencia también dentro del gobierno. Y finalmente, respecto a políticas públicas más específicas, yo creo que a pesar de eso, de que yo creo que también mucho la agenda del gobierno se comió por el proceso constitucional, o sea, es como inevitable no pensar eso, porque todavía incluso estamos un poco ahí, pero fue un tema, ¿no?, el año pasado, ¿no? Fue muy difícil reponerse también después de esto del 4 de septiembre, pero aún así yo creo que sí hemos visto ciertos avances, por ejemplo, respecto a esto del registro, ¿no?, de deudores de pensión alimenticia, que ya mencionó de Sonia, esto de también de Ley Antonia, ¿no?, que también tiene que ver con esto de este caso tan importante que ha sido, ¿no?, respecto a Antonia Barros, y también qué significa esto de ir como de alguna forma diversificando, porque dentro de esa ley lo más interesante también tiene que ver no solamente con tipificar un cierto tipo como de feminicidio, sino que también respecto a esto de la no revictimización, ¿no?, dentro de los testimonios, porque eso también es un tema, y además se supone que se va a revisitar dentro de una ley integral de violencia de género, que como que se supone que se tiene que plantear relativamente luego. Yo creo que ahí también en el marco, digamos, de esto de violencia y femicidio, hemos tenido también recién esto en el Congreso de reparación para hijes, ¿no?, de mujeres víctimas de femicidio, que también ha sido importante. Se ha planteado también esto de seguir avanzando con el Sistema Nacional de Cuidados, y además yo creo que vamos a estar esperando ciertas políticas específicas respecto a los 50 años del golpe. Perfecto, bueno, ya estamos absolutamente pasadas en el tiempo, Sí. así que Yo te quería decir una para cosa muy cerrar. chiquita, Sí. sí, para cerrar, una cosa que claro, que eso uno hace un balance, digamos, y piensa respecto, digamos, a lo que fue la propuesta de la Constitución, ¿no es cierto? Podemos hablar, digamos, de ganancias y pérdidas. Yo creo que evidentemente la ganancia, digamos, de la paridad. Y hay algo que hay que decirlo. Yo creo que hay una cierta transversalidad en cierta derecha, digamos, y cierta izquierda, ya en esto de ser como progresista respecto a la igualdad de género. ¿Ya? Y eso yo creo que favorece mucho, ya muchísimo, lo que puedan ser los avances, digamos, feministas. Sin embargo, yo creo que hay una pérdida tremenda, ¿ya? Y esta pérdida fue la pérdida de los mundos indígenas, de los pueblos originarios. ¿Ya? Y esa pérdida también es transversal. ¿Sí? Es una pérdida transversal, porque yo creo que tanto derecha como izquierda ya todavía no superan, ¿no es cierto?, la idea de pensar no solamente ya como, comillas, bueno, en este imaginario cultural, ¿no es cierto?, blanco, mestizo, etcétera, y no hay ahí, digamos, un reconocimiento, te fijas, de lo que eso significa. Entonces, a mí esa pérdida, y debo decirlo, me ha dolido mucho.
muchísimo, porque creo que eso también nos llama a una reflexión, digamos, de dónde estamos, cómo nos entendemos como sociedad chilena, como nación, etcétera. Nada más que eso quería decir. Sí, sin duda ese es temazo que nos podría dar para otro programa completo, así que bueno, desde ya les dejo extendida la invitación para una próxima oportunidad para seguir conversando sobre estos temas y también relevarlo a nivel de medios de comunicación que nos parece tremendamente importante comunicar, poner sobre la mesa y que se mantengan en la agenda constantemente. Así que les agradezco por el tiempo y nos vemos pronto. Muchas gracias a ti, te pasaste. Chau. Gracias, chao, chao.